Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 3 de 4 DeLoreans. El día de hoy estamos grabando de manera remota con Miguel, el compayo, ya lo recuerdan ustedes, del episodio número 2 en el que hablamos sobre la película de X-Men del año 2000. Compayo, ¿cómo estás? En el primero, ¿no? Bueno, sí, en el primero, en realidad. Sí, tienes razón, es en el primer episodio. Lo estaba contando, ¿sabes qué? Por el piloto que hicimos. Bueno, que hice el otro día. Es correcto, pero la numeración oficial, porque el otro día me regañaste, es que fue el primer episodio. Tienes razón. ¿Cómo están todos aquí de regreso? Sí, no. Un poquito de ñoñez con ustedes. Muy bien, buenísimo, qué bueno. Bueno, pues les platico que estamos grabando de manera remota. Estamos tan cerca pero tan lejos. Yo estoy aquí en la oficina donde laboro, Miguel también en las oficinas donde él trabaja, porque pues este podcast no se mantiene solo, entonces hay que trabajar. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema favorito de muchos, odiado por algunos otros, y es ni más ni menos que Star Wars. Y de hecho, platicando hace rato, estaba diciéndole a Miguel que yo creo que deberíamos de ponerle a este capítulo Star Wars para Dummies, porque básicamente vamos a abarcar desde el inicio de Star Wars de la franquicia, cómo ha ido evolucionando, cómo fue la compra por Disney, qué ha cambiado, qué ha sucedido en estas últimas películas de esta última trilogía, qué esperamos que suceda en el siguiente episodio que marcará el fin de la tercera trilogía de esta saga. Y pues vamos a ver qué opina realmente un fan de hueso colorado de Star Wars como Miguel. Yo puedo decir que soy un fan de Star Wars, sin embargo no soy tan conocedor del tema, al contrario de Miguel, quien sí ha leído libros, novelas y cómics al respecto. ¿Me equivoco? Pues trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Digo, he incursionado bastante en Star Wars, pero Star Wars es un mundo de información y ahora cada vez más complicado. Es un tema que me apasiona muchísimo. Me gusta mucho toda esta saga, todo lo que gira alrededor de ellos, el hecho de que se ha convertido incluso en algo así como una religión, ¿no? Y a la vez algo tan complicado de seguir y de estar actualizado. Claro. Bueno, pues a ver, básicamente entonces vamos a empezar con unas preguntas bien rápidas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Star Wars? Mi hermano tenía unos muñecos de los que salieron del Lille D en México, el halcón milenario. Todavía por ahí lo tengo. Es alguno de los recuerdos más tristes que tengo, porque muchos de ellos, pues de chiquito no los valoré y los destruí, y pues algunas de esas piezas el día de hoy valen una lana, ¿no? Sí, claro. Tienes toda la razón. No ve esas cosas. No, y vamos a aclarar un punto sin querer balconearte a ti ni balconearme, pero la película se estrenó en 1983, año en el que yo nací, y la última película, me refiero a la del Regreso al Jedi, se estrenó en el 83, un año antes de que tú nacieras. Entonces también es como raro que nuestra generación esté tan clavada en esta trilogía, en esta saga. Sí, de hecho ese era uno de los datos que yo traía también por aquí, que toda la trilogía original se estrena cuando yo todavía no he nacido. O sea, se estrena casi un año antes de que yo nazca. Yo soy de febrero, la última película se estrena en mayo del 83, entonces casi pasa un año antes de que yo nazca para que salga esta trilogía, y es algo que me apasiona, y eso es una de las cosas que más me gusta de Star Wars, como a través de las generaciones ha trascendido de esta manera y sigue siendo tan relevante, aun cuando mucha de la gente que hoy en día la seguimos nunca vimos estas películas en el cine cuando se estrenaron. Sí, claro. Yo, el primer recuerdo que tengo de Star Wars es de haber visto en el cine precisamente el Retorno del Jedi. Me acuerdo mucho de la escena. O sea, digo, no la vi el año en que salió, por supuesto que no, porque la película salió en mayo, yo nací en noviembre, no me iba a acordar de meses de haberla visto, pero probablemente en algún reestreno. Pero recuerdo que sí la llegué a ver en cine. Y también recuerdo que tenía una figura de acción del Rancor. Entonces, por eso también me acuerdo que es de esa película exactamente del primer recuerdo que tengo yo de Star Wars.
Y pues hablando de estos personajes, ¿cuál es tu personaje favorito de las películas del mundo de Star Wars? Han Solo, sin duda Han Solo. Digo, para los que estuvieron con nosotros en el episodio de que hablamos de los X-Men, de X-Men, me gustan un poco como los renegados. Entonces, pues Han Solo es el prototipo de este héroe mal encarado, que es héroe pero a la vez no, que tampoco es como el protagonista, pero es el que todo mundo quiere ser, ¿no? O sea, es un contrabandista que termina luchando por la rebelión, pero se queda con la chica. Es todo un canalla y un pirata. Sí, es un pirata, efectivamente. Oye, y fuera de las películas, ¿tienes algún personaje favorito? O sea, algún personaje, porque hay varios personajes que no han salido en las películas, sin embargo forman parte de este universo. Hay algunas cosas que me gustan mucho de Star Wars, por ejemplo, de la serie de Legacy. El protagonista de la serie de Legacy, Jade Skywalker, es un protagonista raro también. O sea, es medio junkie y no es un Jedi, y a su vez como que no reniega un poco de su parte de su pasado como Jedi, ¿no? Me gusta mucho un Jedi que por ahí sale en una saga, en la saga de la Academia Jedi, que se llama Kip Durron, que también ahí como que coquetea con el lado oscuro. Luke Skywalker, por supuesto, me gusta mucho más en la parte de todo el universo expandido de lo que me gusta en las películas. O sea, es mucho mejor explorado. Boba Fett, ¿no? Hay muchos. Qui-Gon Jinn, bueno, no cuenta porque sale en una de las películas, pero pues es un personaje bien interesante. Sí, y bueno, aquí va a haber un tema donde yo voy a poner como la herida en la llaga, y es algo que ya habíamos conversado antes, y es que los personajes de las películas, si tú los ves hoy en día, son como medio tetos, o sea, y lo hemos hablado tanto de Luke Skywalker como de Obi-Wan, como de Darth Vader. Darth Vader se reivindica muy bien en la última película, en la de Rogue One, cuando hace su aparición en la escena final. Pero de ahí en fuera, si el argumento que yo presento es, si tú ves solamente las 3 primeras películas, o sea, sí, Darth Vader te puede ahorcar de nave a nave, estoy de acuerdo, pero de ahí en fuera es medio tronco, o sea, como que no desarrolla todo su poder o toda la capacidad que nos cuentan que tiene. Bueno, a ver, voy a empezar con algo que siempre ha sido una cuestión de debate entre todos los fans, ¿no? Siendo bien honestos, si nosotros vemos únicamente las películas de Star Wars, yo no creo honestamente que lleguemos a más de 4 buenas películas, y creo que estoy exagerando. O sea, creo que las películas no son tan buenas, siendo muy honestos. O sea, por ahí cuidado con eso, te van a linchar. Es un peliculón, ¿no? Por supuesto, la primera de Star Wars es un peliculón, pero de ahí en fuera la realidad es que las películas no son gran cosa, ¿no? O sea, si las analizas únicamente como películas, carecen de muchos elementos. O sea, los personajes de repente les falta carisma, y creo que Star Wars, esa es la mística que tiene, que a pesar de que las películas no son la gran cosa, Star Wars es lo que es, ¿no? Eso es un fenómeno bien curioso, y a lo mejor es el fenómeno Boba Fett, porque Boba Fett sale 3-4 minutos en pantalla, se muere de la manera más estúpida, se lo come un gusano, y sin embargo es uno de los personajes más queridos de la saga. Y yo creo que es precisamente eso donde está la mística de Star Wars, ¿sabes? O sea, Star Wars lo que tiene es que fue presentado como parte de un universo, y todo el tiempo sientes que es un universo. Me voy a remitir un poquito a ese día que platicábamos de la batalla de los Hombres X, donde tenías 4 monitos contra 4 monitos, y no veías donde realmente hubiera un conflicto, hubiera algo que los pusiera realmente en peligro a todo el mundo, ¿no? Aquí estás hablando de una galaxia, y aunque la película no es muy buena, o bueno, todas las películas no son muy buenas, sí sientes que hay un problema en toda la galaxia. O sea, te presentan un arma que es capaz de destruir un planeta. Por supuesto que eso se siente mucho más amenazador, y tienes personajes que sabes que están ahí, y todos los personajes tienen nombre, y eso hace que se sienta algo mucho más grande, y eso es lo que hace Star Wars lo que es, ¿no? O sea, eso es lo que ha hecho que Boba Fett sea lo que es hoy en día, y que muchos personajes tengan su propia mística. O sea, el que George Lucas les haya puesto nombres a todos y cada uno de los personajes hace que sientas que realmente pertenecen a un universo.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, tienes razón en ese punto. Es verdad, te hace sentir parte de algo más grande. Y esto más grande, o sea, bueno, vamos a hacer un recuento rápido. El episodio 4, que cuando salió no se llamaba episodio 4, simplemente se llamaba Star Wars. Ni siquiera sé si ya contenía el subtítulo, el de A New Hope. Pero bueno, esta película sale en 1977. Sí, Ajá. Según yo, en los títulos, la original, sí viene el subtítulo de Una Nueva Esperanza, pero no viene el episodio 4. Sí, no, eso ya se agregó después cuando hacen las precuelas, ¿no? No estoy seguro si desde el Imperio Contraataca, ese dato se los debo, pero según yo originalmente no. Y de hecho, el nombre original de la película ni siquiera es Una Nueva Esperanza. El boceto original, bueno, el script original se llama El Diario de los Whills. Ok. Algo que retoman después un poco en Rebels. Ajá. Pero el nombre original es El Diario de los Whills. Ok. Pues ahí está curioso porque, bueno, aquí también viene otra parte de las quejas de muchos fans, que es que George Lucas empezó a hacer y deshacer lo que quiso con la franquicia. O sea, de lo que había dicho, luego se desdijo y puso otras cosas. Sin mencionar después ya el cambio de Disney. Pero en las primeras 6 películas de la franquicia, dirigidas totalmente por él, bueno, aunque la segunda y la tercera no las dirigió él, pero bueno, estaban bajo su producción. Entre los episodios 4, 5 y 6 al 1, 2 y 3 cambia algunas cosas. Y algunas cosas que pudieron haber sido canon en su momento. Ese es uno de los grandes problemas de Star Wars, ¿no? O sea, con la compra de Disney y con el nuevo canon, mucha gente empezamos a repelar de las cosas que cambiaron, pero no es como que esas cosas no sucedieran antes. O sea, Star Wars siempre ha sido tan grande y de alguna manera ha sido tan poco gobernado que esas cosas pasan mucho y pasaban mucho, ¿no? O sea, tenemos cambios sustanciales de cosas que ya se habían escrito, que cuando sale la película 1, 2 y 3, pues rompen con muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que al final de la tercera película veamos a Palpatine y a Darth Vader viendo a la Estrella de la Muerte, rompe con un montón de cosas del universo expandido, ¿no? Entonces, o sea, esas cosas ya sucedían, o sea, era tan grande el universo expandido que era muy complicado que todo encajara, ¿no? O sea, de repente había cositas que no podían tocar, pero, o sea, incluso el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, hay 2, 3 versiones dentro del universo expandido, ¿no? O sea, eso... Y digo, tú que estás un poquito más empapado, ¿tienes alguna idea de cómo funcionaba este universo expandido? Es decir, escribían algo, se lo llevaban a Lucas y le decían un resumen, esto es lo que va a pasar, y él decía sí o no, o de plano Lucas no tenía nada que ver en la aprobación de esas historias. En realidad Lucas lo que hacía era que cuando le presentaban una historia decía esto sí o esto no, porque es algo que yo quiero tocar en algún momento, ¿no? A mí me suena más a como que ya de repente tocaba o estaba como en espera de ideas, ¿no? O sea, cuando algo le presentaban que como que le hacía sentido para hacer la película, decía, no, es que yo iba a hacer eso. Pues no, yo no creo que él tuviera concebido todo esto, más bien es como, eso suena bien, ¿no? Entonces había cosas donde podían tocar. De hecho, en el universo expandido, por eso tenemos tantas historias hacia atrás, o sea, por supuesto que Lucas no concibió todo el universo de Star Wars, él concibió una idea, ¿no? Toda la historia se ha ido escribiendo como hacia atrás y era un grupo de escritores que de repente tenían licencia para hacer algunas cosas y que nada más, pues había gente que se encargaba de ver que más o menos no chocara con algunas cosas que ya estaban escritas, ¿no? Sin embargo, pues hay muchas cosas que chocan entre novela y novela, entre cómic y cómic, donde tenemos, o sea, un montón de muertes, ¿no? O sea, la Jedi Shakti, por ejemplo. O sea, hoy en día nos quejamos de todo lo que sucede que cambiaron, pues la Jedi Shakti se muere como 3 veces en el universo expandido, o sea... Bueno, pero volvemos a lo que platicábamos el otro día. Volvemos a lo que platicábamos el otro día. Siendo cómics o siendo novelas, trabajan mucho a su conveniencia. Sí, claro, pero, o sea, a lo que voy es esto ya sucedía, ¿no? O sea, había ya conflictos en el universo expandido desde antes, ¿no? O sea, Lucas un poco, no gobernaba, porque la realidad es que él no estaba metido en este asunto, o sea, más bien él nada más como que aprobaba si podías hablar o no podías hablar de alguna cosa porque él quería tocarlo de alguna manera, ¿no? Pero incluso si él decidía hacer una película y eso le daba en la madre a todo lo que ya había sucedido, pues es Lucas, ¿no? A final de cuentas él era el dueño. Sí, claro, y es un poco...
¿Has escuchado lo que ha pasado últimamente con J.K. Rowling y el universo Harry Potter? Siento que está pasando un poco así. Pero ¿a qué te refieres? En el sentido de que, por ejemplo, ahora sale J.K. Rowling a dar declaraciones de, no abiertamente, pero menciona o da a entender, por ejemplo, de Dumbledore y Grindelwald eran amantes y eran gay y eran pareja. Y es algo que nunca se toca en los primeros libros. No sé si lo hace como para decir, bueno, lo dejé implícito, ahora sí ahí les va. O, por ejemplo, con lo de la última película, en la de Los Crímenes de Grindelwald, donde pone que la serpiente Nagini antes era una mujer, pero ahora es una serpiente, o sea, ¿sabes? O sea, como que borrando de un plumazo cosas anteriores para insertarlas a su conveniencia para las nuevas historias. Sí, aunque un poco en Star Wars es un poco diferente, ¿no? En Harry Potter al final J.K. Rowling sigue siendo la persona que lleva todo, no hay un Potterverse que no pase por ella, ¿no? En hasta Star ahorita Wars sí hay un universo expandido que no pasa por Rowling. Hasta ahorita, digo, seguramente cuando ella lo abandone eso sucederá, pero ella al menos lleva todo el hilo de la historia y digamos que no se ha contradecido tanto, ¿no? Está como usando sus propios huecos argumentales para decir, o sea, algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando concretamente, en El legado maldito, que nace como una obra de teatro, sí. Pues la actriz que hace Hermione es de raza negra, ¿no? Sí, es afroinglesa. Bueno, es que yo en los libros yo nunca dije que fuera pelirroja, ¿no? O que fuera, que se pareciera a Emma Watson. A Emma Watson, ¿no? Entonces, pues bueno, usa un poco estos elementos a su conveniencia. Sí, claro, sí, se justifica. Pero ella lleva todavía un poco más la línea, ¿no? Star Wars nunca fue así. Star Wars fueron los episodios 4, 5 y 6, y de ahí pues se empezaron a escribir un montón de cosas. La franquicia se hizo lo que es, y por eso Lucas regresa a hacer 3 películas más, y empieza a hacer lo que quiere, ¿no? Pero en realidad, o sea, él nunca llevó tanto como la batuta de lo que era Star Wars. O sea, él un poco se dedicó a licenciar el producto y a que el producto creciera. Y a vivir de su renta. Sí, un poco así. Bueno, pues entonces, pero es que bueno que tocas ese tema, porque entonces tenemos el episodio 4 en el 77. Luego el episodio 5, una de las favoritas para muchos. Para mí está en segundo lugar de las películas de Star Wars, pero es una de las favoritas de muchos. Esa sale en 1980 y es dirigida por Irving Kershner. Ya no es George Lucas, porque tras el éxito de la primera, creo que tenía ya otros proyectos en los cuales estar trabajando. Y resulta que Irving Kershner le da otra visión a la película. Si tú comparas entre el episodio 4 y el episodio 5, sí son muy diferentes entre sí. A pesar de que tiene a los mismos actores, a los mismos personajes y lleva la misma línea argumental. ¿Te gusta a ti el episodio 5? A mí me parece que el episodio 5 es la mejor película de la saga, ¿no? Por mucho es la mejor película de la saga. Pero coincido, o sea, pierde un poquito este toque de western, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que Lucas quería hacer con Star Wars es un western. O sea, si tú lo ves, es una película de vaqueros, a final de cuentas, ¿no? Claro. O sea, sí, no, porque de hecho... pierde un poquito esto. Porque, pues, o sea, de hecho, ciencia ficción no es. Muchos la catalogan como cine de aventuras o cine fantástico. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Tiene más tintes de un western. O sea, ahora sí que tiene al bueno, tiene al malo y tiene a la chica guapa que hay que rescatar, que después cambia de papel a partir del episodio 4 y se vuelve un personaje más fuerte. Sí, claro. Sí. Ajá, dime. ¿Sí? Dime. No, que... y después de eso tenemos el episodio 6, que es el regreso al Jedi, que es con el que concluye esta historia. Y yo creo que George Lucas no se imaginaba lo que iba a venir después de esto. O sea, porque ni lo que había creado ni lo que iba a venir, porque en realidad ahí se acaba la historia. O sea, es bastante concluyente. Termina en que el villano principal, que había sido Darth Vader, se redime. El autor intelectual que está detrás de todo esto, que es el emperador Darth Sidious, muere, y el héroe encuentra, digamos, la serenidad para controlar sus sentimientos y convertirse en un Jedi sin abusar de la fuerza.
Sí, es correcto. Y creo que las películas tienen la gran virtud de que cuentan una historia de inicio a fin, ¿no? Todas las películas cuentan una historia de inicio a fin, ¿no? Las 3 películas cuentan una historia muy bien, te cuentan una saga que inicia y concluye de una gran manera. O sea, Luke Skywalker al final es un maestro Jedi que sabe muy bien el camino que debe seguir, que tiene muy bien su convicción de reformar la Orden Jedi, ¿no? Que vence a los malos, ¿no? Entonces, eso es algo de admirarse de lo que sucede en las películas, pero coincido, o sea, George Lucas no tenía ni cerca en mente lo que Star Wars se iba a convertir después, ¿no? En lo que se ha convertido al día de hoy. Claro, y en realidad entonces, te digo, de 1983 a 1999, que es cuando se estrena el episodio 1, pasan 16 años. O sea, 16 años de sequía en las películas. Y te voy a ser honesto, estos 16 años que suceden entre saga y saga, para la gente como yo, que únicamente nos dedicamos a ver las películas, pues fue una sequía como que nos pasó un poquito de largo. Sin embargo, hubo otras personas, como en tu caso, que empezaron a seguir el universo expandido. ¿Qué cosa de lo más relevante aparece aquí en este universo expandido, entre estas 2 sagas? A tu consideración, o sea, porque yo sé que es imposible hablar de eso. O sea, yo sé que salen secuelas en cuanto a qué pasó con Luke, en cuanto a si Leia y Han se casaron y creo que luego tienen hijos, y empezaron a salir un montón de cosas, pero en realidad todo fue hacia futuro. No sé si algo haya tocado orígenes hacia atrás. No, de hecho, o sea, por eso es tan complicado de hablar de Star Wars. O sea, se escriben un montón de cosas. O sea, la línea del tiempo, en qué momento se escribe qué cosa, no la tengo muy claro porque es increíblemente compleja y es increíblemente grande, ¿no? Pero, o sea, se escribe desde el origen de la Orden de los Jedi, con el origen de los Jedi, hasta muchos años en el futuro, muchos años en el futuro, ¿no? Entonces, por eso creo que un poco la idea de George Lucas es regresarse unos años en las nuevas películas y no explorar ni demasiado atrás ni demasiado adelante, como para seguir contando la historia de la familia Skywalker. O sea, lo que ha hecho George Lucas es contar la historia de la familia Skywalker, pero Star Wars es mucho más grande que los Skywalkers, ¿no? O sea, hay muchas historias hacia atrás, el origen de la Orden, las primeras guerras galácticas, ¿no? Donde los Jedi o los Sith no pintan tanto, ¿no? El imperio de los mandalorianos, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cosas, el imperio Sith, te digo, yéndonos hacia adelante, la Academia Jedi, cómo Luke logra reformar un poco la Orden, qué pasa con Leia, qué pasa con Han Solo, sus 3 hijos, el hijo de Luke Skywalker y Mara Jade, ¿no? La historia de la misma Mara Jade como mano del emperador, el emperador regresa a la vida, o sea, hay un montón de cosas. Y que son cosas que borran cuando viene la compra de Disney y hacen los episodios del 7 al 9, ¿correcto? O sea, porque cuando vienen los episodios del 1 al 3... Está escrito, se va. O sea, los episodios del 1 al 3 no tocan nada de eso. Digamos que respeta un poquito esas historias que ya habían salido. Sí, en ese momento digamos que no traen conflicto porque Lucas en algún punto había dado su autorización y realmente no toca historias que realmente hayan estado escritas, ¿no? Había un poco del origen de Obi-Wan, ¿no? De hecho, si nos fijamos bien en la primera película que sale, en Nueva Esperanza, se habla de la guerra de los clones, pero no se explora realmente a fondo toda la parte de la guerra de los clones en todo el universo expandido, porque era algo que Lucas quería tocar en algún punto, ¿no? Hablando de las cosas que Lucas no quería. Y que lo hace en la serie animada, ¿no? Precisamente con el título de Clone Wars. Sí, y bueno, la serie animada viene como antesala de la primera película. Recordemos que hay 2 series de Clone Wars, una que son cortometrajes de 5 minutitos que salió en Cartoon Network, y después viene ya la serie que hizo que son 6 temporadas como de 28 capítulos cada una. Que son 6 temporadas que empieza horrible y que se convierte en una joya conforme va avanzando. Sí, muy, muy buena. No, y de hecho creo que hasta por ahí de la 3 es cuando se empieza a poner
se empieza a poner buena y aún así hay capítulos que tienen mucha paja. Pero... De las primeras temporadas, de las primeras 2 temporadas yo creo que sí. Las siguientes la verdad es que las historias se vuelven muy interesantes, humanizan mucho a los personajes, o sea, estos capítulos donde vemos un poquito del pasado de Obi-Wan, ¿no? Donde vemos a esta gobernadora, no me acuerdo de qué planeta, creo que es de Mandalorian precisamente, sí. Que tuvo por ahí sus que veres con Obi-Wan, te dejan ver que Satine se llama, creo, ¿no? Y toda la muerte que sale, Sabine, correcto, sí, la duquesa Sabine. Exacto. Oye, y bueno, entonces tenemos las episodios 1, 2 y 3. De estas 3 empiezan a contarnos la historia de Anakin Skywalker, quien sería después Darth Vader. Incluso yo recuerdo que a mí una de las imágenes que me vendió la idea completa y que me vendió o sea, de yo quiero estar en esas películas, es en el póster donde se ve el niño, al actor, y de fondo en el planeta desértico es Tatooine. En Tatooine se ve la sombra de Darth Vader detrás del niño, sobre el edificio estos redondos como de las granjas. Uno de los mejores pósters que a mi parecer han salido, ¿no? O sea, todos ya sabíamos que Anakin se iba a convertir en algún punto en Darth Vader, o sea, el póster no es ningún spoiler y creo que te deja como con las ganas de ver eso. Sin embargo, la película de la amenaza fantasma es mala con ganas, ¿no? Creo que sí, no es tan afortunada, pero tiene cosas buenas, tiene cosas rescatables. Yo creo que el score, o sea, la música es muy buena. Esa canción de... La carrera de Potts. The Duel of the Fates, que es la carrera de Potts, también es buena. La batalla entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul es muy buena. Darth Maul por ejemplo, es otro de esos personajes que también aparece a ratitos y solo tiene una aparición, digamos, importante al final de la película. Muere y aún así en ese momento, antes de saber que iban a hacer toda una historia de él en las siguientes series o caricaturas, pero se vuelve un personaje importante. Yo recuerdo haber visto hasta disfraces de Halloween de este personaje. Sí, y que según yo tampoco habla en toda la película. Sí, ¿no? O sea, sí, no, en realidad no. Star Wars tiene eso, o sea, tiene esa magia de presentarte personajes que no son los personajes principales, que son personajes que conectan con la gente, que son personajes que la gente quiere saber más de ellos, ¿no? Y Darth Maul se ha vuelto un personaje importantísimo para todo lo que ha sucedido en los últimos años con respecto a Star Wars, ¿no? Hasta lo último que hicieron en Star Wars Rebels, que me parece que no le hicieron justicia, pero de ahí en fuera Darth Maul es un personajazo. Y que vuelve a salir después al final de la película de Solo, donde fue ahí fue un super guiño para los conocedores, que yo no entendí absolutamente nada de lo que estaba pasando, no tenía ni idea de por qué estaba ahí, si yo sabía que lo habían partido a la mitad. Nótese que no había visto Rebels cuando vi Solo. Sí, en Rebels explican un poco lo que pasa. Y creo que Darth Maul se ha convertido un poquito en el un hechicero lo hizo de Star Wars, ¿sabes? O sea, siento que se ha convertido en un recurso demasiado utilizado. Ajá. O sea, creo que podrían explorar un poquito más cosas sin necesidad de repente meter a Darth Maul en todos lados. O sea, es Darth Maul, Darth Maul, Darth Maul. O sea, siempre que no saben qué hacer es Darth Maul. O sea, en Rebels es como necesitamos un villano que levante la serie, vamos a meter a Darth Maul, ¿no? Claro. Han Solo, Solo la película es mala y sale de Darth Maul, ¿no? O sea, es como ¿por qué? O sea, como ¿por qué hacen eso ahorita? O sea, cuando Star Wars no ha necesitado ese gancho de tener un personaje al que aparezca todo el tiempo. Claro, entonces Darth Maul es ese personaje, digamos que es el Boba Fett de esta nueva saga. Yo creo que sí. O sea, yo creo que Boba Fett a final de cuentas tuvo como este papel súper chiquito y que se volvió súper popular y Darth Maul sucedió lo mismo. O sea, aparte tiene un look súper impactante. Creo que eso atrapó a la gente, ¿no? Sí, exacto. La forma en que se ve es bastante imponente. Ahora, después viene el episodio 2, el ataque de los clones, que para otras tantas personas que yo he escuchado mencionan que es la peor de todas las películas. ¿Lo es para ti? No, para mí es el episodio 1.
Para ti el episodio 1. Sí, o sea, ese niño chillón no puedo con él, ¿no? El episodio 2 me parece que es mala porque pues es como una historia de amor, o sea... Básicamente, de hecho, sí. de la segunda trilogía a mí únicamente me gusta la tercera, Ajá. ¿no? Pero de ahí en fuera la verdad es que no tiene muchas cosas rescatables. ¿Qué? Y la segunda, Anakin Skywalker como chillón, como necio, como medio emo, como enamorado, pero no. Es Sí, raro, bueno, es un personaje raro. Claro, o sea, lo vuelven un personaje que es un adolescente insoportable, pero pues realmente, pues te están dando a entender que es alguien que puede brincar, o sea, ¿por qué podría brincar al lado oscuro? O sea, por querer hacer las cosas a su voluntad. Siento que esa es la forma en que nos presentan a este Anakin. No, yo creo que un poquito el fallo es como que nos lo presentan desde lo que no debe de ser el amor, ¿sabes? Ajá. O sea, como que por ahí va, o sea, es un tipo que se enamora de alguien que no debe y entonces quiere ser un Jedi, pero a su vez como que no convive con sus ideas, ¿no? Y no sé, o sea, como que entra como mucho en este conflicto interno, pero el hecho de que nos lo presenten como una historia de amor que no me parece que esté muy bien lograda, porque aparte no me parece que como que ellos dos tengan química, sí. química en pantalla. Sí, eso es verdad. Y además el actor es malo con ganas. La verdad es que no, a mí no me termina de encajar, O sea, me parece que era mucho más importante como explorar más la relación entre Obi-Wan y él, ¿no? O sea, hacerlos como mucho más cercanos y de repente no parece que tengan como esta hermandad realmente, donde a Obi-Wan le vaya a realmente doler, ¿no? O sea, en el episodio 3 sí se nota un poco más, pero en el episodio 2 como que no parece tanto, parece más como su papá, como regañándolo, ¿no? O sea, él siendo un chamaco mimado, que quiere hacer las cosas a su manera. No me encanta la manera en la que hicieron el personaje. Bueno, pero hablando de cosas positivas de esta película, el episodio 2 nos entrega una gran batalla entre Obi-Wan y el general Grievous. ¿O eso es en la 3? No, esa es en la tercera. ¿Es en la tercera? Ah, entonces no tiene nada bueno, olvídalo. No, es en la tercera. Estás hablando cuando llega a buscarlo a este planeta, ¿no? Ah, exacto. Que es la clasiquísima frase de Hello there, General Kenobi. Tienes razón, ese es en el episodio 3. No, es no, pero ¿sabes qué sí tiene un poquito de bueno esto? Cuando hacen toda esta parte de... pues como de película de espías, donde Obi-Wan anda buscando y tratando de dilucidar los planes que tiene pues el Conde Dooku, porque el Conde Dooku aquí es el villano en esta película, quien sí, a su vez es un ex Jedi del cual tampoco sabemos por qué dejó de serlo. Sí, aunque el episodio 2 también tiene tiene la gran virtud de la manera en la que presenta a los clones, ¿no? O sea, el hecho de que veamos a los clones que en algún momento se van a convertir en los Stormtroopers nuevos. Ajá, en el ejército imperial, y que veas que van a luchar codo a codo con la República, la manera en la que nos los presentan, que los hacen unos personajes que en algún punto, digamos, se empiezan a volver entrañables, no en la película, pero sí después, muchos de ellos se vuelven entrañables. O sea, el concepto, la manera en la que te los presentan es muy, muy buena, ¿no? O sea, es bastante interesante, porque aparte cuando sale el anuncio no te queda claro, o sea, no sabes que los clones van a ser el ejército de la República, ¿no? Que van a pelear a su lado. Y el episodio 2 también tiene la primera vez en la que vemos en pantalla primera y no sé si única, no, creo que sí, después lo vuelvo a usar, a Yoda, un sable de luz, ¿no? O sea, la batalla de Yoda. La batalla de Yoda con Dooku, sí, tienes razón, es muy buena, que parece pirinola el monito verde.
Sí, pero entonces entiendes cómo es que este enanito, ¿no? Que cuando estaba entrenando a Luke no entendías cómo es que era un ser ultra poderoso en la fuerza. Claro. O sea, de repente entiendes esta parte que le dice a Luke que el tamaño no importa, ¿no? O sea, el tipo es ultra poderoso cuando es un enano, ¿no? Sí, es verdad, Pero, es verdad. Ahí lo o vemos sea, utilizar y desarrollar su poder. sí, detiene los rayos de fuerza Uh-huh. que le lanza Dooku con las manos, ¿no? O sea, no había visto ningún Jedi hacer eso. Ajá. La manera en la que pelea con el sable de luz, sabemos un sable de luz más corto. O sea, introduce cosas interesantes. Aunque la película no es muy buena, creo que el final introduce cosas bastante interesantes. Sí, tienes razón. Y ahora aquí viene una duda. ¿Qué onda con los rayitos azules? Pues, a final de cuentas es la manera en la que canalizan, digamos, la fuerza, ¿no? Es algo que ha estado como un poco relegado al lado oscuro. Es una forma, digamos, de utilizar la fuerza que únicamente utilizan los Lord Siths, Uh-huh. ¿no? Pero, pues, a final de cuentas es canalizar la fuerza. Y, o sea, es algo que no pueden utilizar los Jedi, entonces. No es que no puedan, o sea, eso es algo que también se ha discutido muchas veces, ¿no? Ajá. O sea, no es que un Jedi no pueda hacer esas cosas. La fuerza está un poco controlada como por las emociones, o lo podríamos hacer la analogía con las emociones. Ajá. Y ese tipo de cosas requieren de entregarse mucho más a tus emociones, entregarte mucho más a la ira, ¿no? A estar como mucho más apegado a estos sentimientos de odio, ¿no? Pues, y los Jedi pues, tienen una filosofía completamente diferente. Entonces, de hecho, creo que aquí me parece un buen punto, perdón que te interrumpa, me parece un buen punto para explicar un poquito cuáles son los poderes de los Jedi que hemos visto desde la película del episodio 4 hasta ahorita, episodio 2 y episodio 3. O sea, la capacidad que tiene un Jedi, aparte de ser sumamente sereno y analítico ante situaciones de verdadero estrés, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Pueden mover objetos valiéndose de la fuerza. Pueden agilizar ellos mismos sus movimientos. Porque digamos que pueden hacer saltos, no sé, utilizar, pues digamos atravesar distancias que una persona normal no lo haría. Tienen los trucos mentales donde los utilizan para confundir a otros seres. ¿Y qué otro poder nos muestran los Jedi aquí? Mira, la fuerza es algo que el universo de Star Wars plantea como que está en todas las criaturas vivas. Uh-huh. Y los Jedi lo que tienen es que están mucho más en contacto con esta fuerza. Uh-huh. Después en la nueva trilogía meten esta idea de los midichlorianos, que es lo que en realidad les da como su cercanía a la fuerza, lo cual me parece verdaderamente ridículo, ¿no? pero ellos, digamos que dominan esta cercanía hacia la fuerza viva. Uh-huh. Y la fuerza viva es lo que les permite como tener estas habilidades, ¿no? Que les permite dominar sus sentimientos. Mucho de lo que ellos pueden hacer a través de la fuerza viene de dominarse a ellos mismos, de dominar sus propias sus propios miedos, sus propias emociones. Y muchas de estos poderes que tú dices son interpretaciones o canalizaciones de la misma fuerza, ¿no? O sea, controlar la fuerza del entorno es lo que les permite mover objetos, es lo que les permite controlar la mente de la gente, lo que les permite saltar mucho más alto, ¿no? O sea, no es que sea un superpoder, es que, ajá, digamos que si hacemos la analogía con nuestro mundo, pues son una especie de monjes tibetanos, pero uh-huh, del espacio. Sí. Básicamente. Sí, entonces digamos que tienen más control sobre su cuerpo y algunos elementos. Sí, sobre basándonos, la misma fuerza. Basándonos en el principio de que la fuerza emana de todos los objetos y o seres vivos. Sí, y al contrario de los Sith, ¿no? No es que los Sith tengan menos control de la fuerza. Lo que pasa es que, como nos lo plantean, es que el entregarte a tus emociones es permitir que la fuerza o que esto sea lo que te controle, ¿no? Y aquí un poco la idea es tú controlas el poder, no el control no el poder te controla a ti. Uh-huh. Entonces, lo que pasa con los Sith es que completamente se entregan a este lado oscuro y tienen acceso a poderes que aparentemente los Jedi no tienen. No es que no
tengan, es que ellos no rayan en esta parte, ¿no? O sea, de hecho, hablando de poderes que a lo mejor no son tan conocidos, pues Mace Windu tenía un poder que eran los puntos de ruptura, que también se lo daba la fuerza y que era un poder no exclusivo de él, pero sí de muy pocos Jedi, que tiene que ver con el control también de la fuerza, y los puntos de ruptura era ver pequeños puntos en el futuro donde él podía ver cambios sustanciales y que le permitían como anticiparte a ciertas cosas, ¿no? Ok. Cosa que... ¿Eso en dónde se explica? Eso se explica en muchos de los cómics que vienen a través de las guerras clónicas, que es donde más se explora el personaje de Mace Windu. Ok. Y una de las razones por las cuales no puede ver estos puntos de ruptura cuando pelea contra Palpatine, es precisamente por la arrogancia de los Jedi. O sea, curiosamente, el tener control sobre sus emociones, el tener aparentemente todo controlado, los lleva a esta arrogancia que tanto detestan, y los lleva a la caída de la Orden Jedi, ¿no? Claro. Sí, bueno, en realidad sí, se volvieron como dices, tan arrogantes que se cegaron ante lo que estaba pasando en sus propias narices. Que es toda esta intriga política que sí nos entrega el episodio 2, básicamente. Porque aquí nos hacen creer que es un enemigo externo el que está queriendo causarle daños a la República, cuando el enemigo está en casa. Es correcto, y ellos no lo alcanzan a ver, ¿no? No alcanzan a dimensionar esto. O sea, tienen a la mayor amenaza de los Sith dentro del mismo Coruscant, o sea, al lado del templo Jedi. Es correcto. No lo pueden ver, y ¿por qué? Por la arrogancia de los Jedi, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta. Durante toda esta intriga política, se crea este ejército de clones, que supone que va a ser un ejército para pacificar la galaxia, para quienes se opongan a la República, que nos los están presentando ahora como la Federación de Comercio. Nos los muestran como los rebeldes que no se quieren cuadrar al mando de la República. ¿Estoy bien o está errada mi visión del conflicto? Pues sí, digamos que nos presentan como los primeros enemigos a la Federación de Comercio, ¿no? Aparentemente. Ellos son los que empiezan la rebelión, pero pues la Federación de Comercio es un títere en todo el asunto de la guerra. Claro, porque al final es Palpatine el que está moviendo los hilos detrás de todo esto. Empieza un poco antes, o sea, ya cuando te metes un poquito más a detalle y cuando empiezas a conocer, digamos, de dónde viene todo este asunto, Palpatine a final de cuentas es un Sith, y recordemos que los Sith se rigen por la regla de 2, siempre tiene que haber un maestro y un aprendiz. Es algo que ocurre desde tiempos muy antiguos, porque los Sith se matan a ellos mismos precisamente por ser millones de Sith. O sea, en la primera gran guerra Jedi versus Sith, son muchísimos millones de Jedi contra millones de Sith, ¿no? Okay. Es, digamos, la analogía al mundo moderno de la Segunda Guerra Mundial, donde incluso pelean niños. En la primera guerra Jedi, primera guerra Jedi contra Sith, acaban peleando niños en la guerra porque ya no tienen de dónde sacar nuevos reclutas. La guerra... Sí, porque la guerra ha llegado a todos lados y la mayoría de los maestros Jedi están muertos, ¿no? Entonces empiezan a pelear incluso niños. De ahí viene que al final de esa guerra, donde los Sith se matan a ellos mismos al utilizar una bomba mental, y el único que queda es Lord Vain, ¿no? Y Lord Vain es quien refunda la Orden de los Sith y crea la regla de los 2 precisamente para evitar que esto pase, y es de donde viene que ellos operan desde las sombras. Entonces, hablando de la regla de 2, pues Palpatine tiene que tener un maestro, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros empezamos a ver el episodio 2, viene Palpatine como maestro y Darth Maul, que en ese momento todavía es Darth Maul, como su aprendiz, ¿no? Pero antes de eso, Palpatine debía de haber tenido, o Lord Sidious debía de haber tenido un maestro, y ese maestro era Darth Plagueis, ¿no? Darth Plagueis está muy asociado a un digamos, emporio comercial que es Industrias Damask, o el emporio de Damask. El nombre de Darth Plagueis es Hego Damask. Hego Damask, que se convierte en Darth Plagueis, es quien en realidad empieza a hacer los experimentos con los midichlorianos, y él empieza a estudiar la vida eterna y la manipulación de las células o de la fuerza para crear vida. Él es quien recluta a Lord Sidious, y originalmente son los fondos de Damask quienes
quienes contactan o Damask es quien contrata originalmente a Saifo Díaz, no lo contrata, digamos, es quien lo impulsa a que cree el ejército de la República y lo crea a través de los fondos de Damask. Después Plagueis. Pero Saifo Díaz... Después Sidious mata a Plagueis. Ajá. Y Sidious se queda con todo el plan de Plagueis, pero el plan original es de Plagueis. Pero entonces Saifo Díaz, siendo un Jedi, ¿colaboraba con Darth Plagueis? Mira. ¿O lo estaba engañando? Si nos fijamos un poquito en lo que dice Obi-Wan en la primera película, o sea, Obi-Wan tiene un diálogo con Qui-Gon Jinn, ajá, donde le dice que si él, como su maestro, se apegara un poquito más a las ideas del consejo, seguramente él sería nombrado maestro, ¿no? Lo cual te deja ver que Qui-Gon Jinn era una especie de Jedi rebelde. Sí, Qui-Gon Jinn es discípulo del Conde Dooku. Sí, ¿no? Claro. Y el Conde Dooku es un digamos, Jedi rebelde que se convierte en un Sith. Entonces eso te deja ver que internamente dentro de la misma Orden Jedi había un conflicto interno, ¿no? Deberían o no participar. En la primera película ellos los mandan a una misión diplomática y después los Jedi no quieren participar en la guerra. Claro, que es cuando... Se ven obligados a participar. Pero ellos no quieren participar en el conflicto con la Federación de Comercio porque ellos no están ahí para eso. Claro. Y entonces, si no están ahí como, digamos, protectores de la República, ¿cuál es el papel de los Jedi? O sea, si no es como ser esta policía o este ejército... Voy a hacer alusión a un chiste que siempre contaba mi abuelo, ¿no? Y decía que por qué los policías, cuando en este país en particular, por qué cuando hay algún problema, ¿no? La policía nunca llega, ¿no? Uh-huh. Y decía él que la policía está para cuidar el orden, ¿no? Cuando algo sucede, pues no hay orden. No hay orden que cuidar. Entonces, un poco pasa lo mismo con los Jedi, ¿no? Están como un poco para cuidar la paz. En el momento en el que no hay paz, pues ellos no son soldados, ¿no? Ellos no son soldados. Entonces, dentro de la misma Orden Jedi, pues había diferentes cargos, ¿no? Había gente que pues se dedicaba, digamos, a estudiar, había gente que se dedicaba a la agricultura. Había guardianes, ¿no? Que sí se dedicaban a cuidar, digamos, el orden, pero eran más bien como un papel de especie de embajadores, ¿no? O sea, eran muy versados en el tema de pelear y este tipo de cosas, uh-huh. Pero eran más como embajadores, o sea, el que se conviertan en generales, el que se conviertan en soldados, bien. Digamos que eran la ONU de la galaxia. A partir de esto. Sí. Ahí se perdió un poquito la conexión. Ya no escuchamos esa última parte. A ver, sí, digamos que eran un poco como la fuerza de la República, ¿no? Uh-huh. Era como sus agentes del orden, ¿no? Y era así como este gran ejército, ¿no? Claro. Era como, pues la República se defiende. O sea, por eso cuando en guerra la República tiene un ejército, tiene a los Jedi, pero pues, los Jedi contra todo el ejército de clones, de droides, pues no tienen nada que hacer, por eso entra el ejército clon, ¿no? Entonces, pues eran un poco esto, eran como embajadores, apoyaban, digamos, algunos conflictos, pero como para la resolución y cosas así, pero al menos la nueva Orden Jedi o la Orden Jedi que es la que conocemos a través de las películas, tenía más este rol más que ser un ejército. Claro, y entonces aquí es donde se inician las guerras clónicas. Como decías, nos presentan a este ejército que aquí aparece, digamos, en la última escena, pero que en el lapso entre el episodio 2 y el episodio 3 pasan ¿cuántos años? ¿10? ¿15 años más o menos? Entre el episodio 2 y el episodio 3. Ajá. No, yo creo que es menos, ¿no? Porque sucede todo esto de las guerras clónicas, que es donde vemos ya la serie. Primero hubo una película,
luego los cortos y luego la serie animada de la que estábamos hablando, que dura 6 temporadas, y donde entonces sí vemos esa relación Anakin-Obi-Wan, y donde vemos que incluso Anakin tiene a su alumna, que es esta... Ay, ¿cómo se llama la alumna de Anakin? ¿La rojita? Ahsoka Tano. Pasan 3 años. 3 años nada más. Entre el ataque de los clones y la revancha de los Sith pasan 3 años. Ah, ok, no, entonces estaba yo muy perdido. Sí, el ataque de los clones es en el 22 antes de Yavin, de la batalla de Yavin, y la revancha de los Sith es en el 19 antes de la batalla de Yavin. Ok, entonces sí, son solo 3 años. Pero bueno, en esta vamos a hablar un poquito entonces de Clone Wars. Aquí yo creo que, como decías, terminan de explorar esa relación. Sin embargo, creo que ya el público target, a donde se fue, digamos, a donde se fueron estas transmisiones, bajó muchísimo. Es decir, por ejemplo, yo no había visto Clone Wars hasta escasos hace 2 años. ¿Me explico? O sea, es público que se perdió de todo lo que estuvo sucediendo. Ajá. Entonces, a lo que voy es que termina el episodio 2 y luego empieza el episodio 3 en medio de una batalla en el espacio, y ya no sabemos qué pasó en ese lapso de tiempo, porque entonces aparece el General Grievous, que es un droide que no sabemos de dónde salió. Tienen secuestrado al senador Palpatine. En ese momento todavía era senador, si no me equivoco. Uh-huh. No, es cierto, ya era emperador, ¿no? En la segunda. En la segunda es senador. Pero en la tercera ya es como líder del Senado, senador supremo, emperador, ¿cómo se le puede llamar? En la tercera es cuando los nombran. Y de hecho, una de las cosas más curiosas es que Palpatine se vuelve canciller supremo gracias a uno de los personajes más odiados de Star Wars, que es Jar Jar Binks. Claro, es verdad, él es el que pronuncia la moción para que lo hagan líder supremo de la República. Supremo. Y de hecho, por eso es que hay tantas teorías en internet de que Jar Jar Binks es un Lord Sith, ¿no? O sea, es ridículo, pero por eso hay tantas, ¿no? Porque gracias a Jar Jar Binks es que el senador, el canciller supremo, llega al poder, ¿no? Sí, híjole, eso de Jar Jar Binks, no hablamos en su momento de él, pero es que, híjole, ese personaje del Comic Relief creo que no hacía falta para esta historia. No, yo también creo que no. O sea, creo que buscaron a un nuevo C-3PO, ¿no? Y me parece que no lo logra. Sí, pero no iba por ahí. No, cae muy mal. Sí, o sea, porque creo que no era la forma. Porque sí, se vuelven este personaje de los gags de pastelazo, del chiste fácil, de la comedia física, y pues no, o sea, creo que no tiene nada que ver con lo que había sido Star Wars hasta ese momento. Sí. Y ya no sé si, debido a las críticas que recibió el episodio 1, ya en el episodio 2 y 3 su participación es casi nula, salvo cuando hace esta moción para promover al Canciller Supremo. Seguramente sí, digo, fue un personaje que es odiado por todos. ¿Viste la película de Fanboys? No. La película de Fanboys retrata muy bien el pensamiento de los fans de Star Wars antes de que saliera la amenaza fantasma. Digo, recapitulando así rapidísimo, la película de Fanboys trata de un grupo de amigos que uno de ellos deja un poco como el grupo, son súper ñoños, pero uno de ellos tiene cáncer terminal. Ajá. Se va a morir justo antes de que se estrene la amenaza fantasma. Okay. Entonces ellos emprenden un viaje para ir al rancho Skywalker y tratar de convencer a George Lucas de que lo deje ver la amenaza fantasma antes de que se muera. Del estreno, ajá. Pero en algún punto llegan a Las Vegas y se meten en problemas con un proxeneta, pero resulta que el proxeneta también es fan de Star Wars y tiene un tatuaje de Jar Jar Binks. Okay. Y en el tatuaje de Jar Jar Binks dice, es que este personaje va a ser la onda, ¿no? Va
va a ser lo máximo, ¿no? Y era un poco lo que todo el mundo esperábamos, ¿no? O sea, como que fuera un personaje relevante, ¿no? Que fuera un personaje que te cayera bien, que fuera un nuevo Citripio, ¿no? Que llega a ser molesto, pero que es chistoso en muchos momentos, y no, Jar Jar Binks no logra esto, ¿no? O sea, es molesto, muy molesto. Sí, y bueno, ahora que lo mencionas, Citripio toma ese comic relief de nuevo en el episodio 2, pero también con esa temática del chiste de comedia física, que es cuando separan la cabeza del cuerpo, se lo ponen a otro robot y participa en la guerra como de una forma y medio rara. Pues sí, o sea, creo que esos son los pequeños detalles que hicieron que el episodio 2 no fuera realmente pues tan relevante, porque de hecho también ya cuando regresando a lo de los Clone Wars de la serie, los peores capítulos son los que están centrados en C-3PO y en R2, y los que están centrados en Jar Jar Binks, que no son muchos, pero sí los hay. En R2 no sé, los de R2 es un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Por supuesto. Los de Jar Jar Binks son muy malos. Sí, no me quejo de R2, pero por ejemplo, es que a R2 lo vimos hacer unas cosas en los primeros episodios 4, 5 y 6, y en el 1, 2 y 3 resulta que tiene retrocohetes que lo hacen volar. Bueno, pero estamos hablando que es una unidad que tiene en servicio más de 20 años. O sea, el calendario de Star Wars se llama antes de la batalla de Yavin porque es el punto más crucial de Star Wars. Entonces nosotros lo vemos 20 años después, pero la primera película ocurre 22 años antes de la batalla de Yavin. Entonces, si ocurre 22 años antes, o sea, pues un droide que lleva 22 años en funcionamiento, que ha estado en guerra constante, que ha estado en una rebelión, por supuesto que no tiene todas sus partes funcionando al 100%, ¿no? Bueno, sí, entonces, sí, eso es verdad. No me parece tan ilógico que de repente en el ataque de los clones lo hayamos visto con cohetes y que después ya no lo veamos, porque aparte son elementos que sí mantienen a lo largo de la serie de Clone Wars, que ocurren más o menos en el mismo lapso de tiempo. O sea, estamos hablando que el ataque de los clones y la revancha de los Sith son 3 años de diferencia, y en esos 3 años se desarrolla toda la serie de Clone Wars, y en esa serie de Clone Wars sí sigue teniendo estas cosas. Es hasta 20 años después que ya las pierde, y Artu en esos 20 años que estuvo fuera de funcionamiento estuvo sirviéndole al senador Organa, ¿no? Entonces el senador Organa pues no estaba como metido en la pelea, entonces pues Artu tampoco necesitaba como estas cosas, y necesitaban disfrazar un poco como a este androide para que no fuera ese androide, ¿no? Claro, pero y bueno, viene una de las grandes dudas, porque Obi-Wan no reconoce a Artu en los primeros episodios. Mira, yo creo que la respuesta más sencilla es porque había tantas unidades R2 que era difícil que él pensara que es la misma unidad de R2, ¿no? O simplemente no lo tenían así pensado en realidad. Sí, o sea, la realidad es esa, ¿no? La realidad es que pues, no pensaban que Artu fuera este personaje cuando filmaron la primera película, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, ya siendo un poco más, jugándole un poco al abogado del diablo, pues podemos asumir que es difícil pensar que en una serie, en un mundo en guerra, en una galaxia en guerra, pues haya un droide que haya sobrevivido 20 años, ¿no? Bueno, y además si tomas en cuenta que se estuvo asoleando Obi-Wan ahí en el desierto, pues seguramente perdió algunas neuronas por ahí. Que esa es otra de las cosas que pues tampoco empata, ¿no? O sea, pasan 20 años, pero eso quiere decir que cuando Obi-Wan, digamos, lo dejamos de ver, tiene alrededor de 35 años, y cuando lo volvemos a ver, pues se ve como de 70, ¿no? Ah, bueno, entonces, sí, tienes razón. Que la explicación es que pues estuvo expuesto a la radiación de los 2 soles de Tatooine, y entonces pues por esa razón es que envejeció más rápido. Pero son de explicaciones no oficiales. No, o sea, digamos que son las más aceptadas, ¿no? Pero, pues, digo, un poco es llenar los huecos argumentales, por eso es lo que digo, o sea, esas cosas también pasaban antes. O sea no es como que digamos que son, vino a arruinar todo, ¿no? Digamos que son los chairofans de Star Wars dando maromas. Sí, digamos que sí, o sea, la verdad es que Star Wars tiene muchas cosas que criticar, pero siendo objetivo, o sea, esas cosas han pasado siempre, ¿no? Claro. No es nuevo, ¿no? Nada más ahorita lo hacen peor, pero han pasado siempre.
Es verdad. Y bueno, tenemos eso es muy típico de nosotros como humanos. O sea, para nosotros todo tiempo pasado siempre fue mejor. Entonces, recordamos a Michael Jordan como esta gran estrella y no lo recordamos fallar ni un solo tiro. Y yo creo que lo mismo nos está pasando con Star Wars. Recordamos que Star Wars fue la gran saga y no recordamos estas fallas que tiene en cuestiones de guión, etcétera. Sí, claro, por supuesto. O sea, siempre lo antiguo es mejor. Y aparte, bueno, o sea, había tantas historias tan entrañables en el universo expandido que pues sí dejarlas ir sí fue difícil, ¿no? Sí, por supuesto. El habernos despedido de todos esos personajes que se construyeron a lo largo de tantos años y que pues la mayoría de la gente no conoce y que por supuesto que pues no les dolió porque no tenían ni idea de quiénes eran, pero pues para los que sí los leímos de repente pues saber que no vamos a tener una Mara Jade Skywalker, ¿no? Pues eso sí duele, ¿no? ¿Qué onda con esta Mara Jade? ¿Ella cuál es su historia? ¿De dónde sale? ¿Ella es Jedi, no es Jedi? Mara Jade es una asesina a sueldo que trabajaba como para el emperador. De hecho, su posición era la mano del emperador, era como su ejecutora. Ajá. Entonces, trabajaba un poco desde las sombras. De hecho, se dice que por ahí en las películas pues estaba ahí como a su lado, ¿no? Cuando muere el emperador, pues ella pierde completamente el propósito y para cumplir los deseos del emperador empieza a cazar a Luke Skywalker, ¿no? Mientras Luke Skywalker está tratando de reformar la Academia Jedi. Ella se asocia con un pirata y de ahí empieza a trabajar un poco de la mano con Luke hasta que Luke reforma la Academia Jedi y pues, en algún punto la logra reclutar después de que ella pues, se da cuenta o ve como toda la lavada de cerebro que le habían hecho. Ajá. Y acaba casada con Luke Skywalker, ¿no? Ok. Que esa es otra de las cosas que cambian, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la Orden Jedi, pues por supuesto que es impensable que los Jedi se casen, ¿no? Salvo que te llames Ki-Adi-Mundi y tu especie esté en peligro de extinción, en cuyo caso puedes tener como 8 esposas y un chingo de hijos, ¿no? Pero nadie más se podía pero casar. También que es algo que los que vimos las películas únicamente desconocemos por completo. No, sí se... ¿Lo mencionan? Sí se menciona. En todas las películas se menciona este voto de castidad. No, el voto de castidad sí, pero me refiero a lo de Ki-Adi-Mundi en particular. Ah, bueno, lo de Ki-Adi-Mundi no, lo de Ki-Adi-Mundi nada más sabemos que es un Jedi más, pero bueno, como dato curioso tiene un chingo de esposas y un montón de hijos porque su raza estaba en extinción. Entonces tenía permiso de hacer lo que quisiera a su antojo. Dato de trivia. Sí. Oye, pues llevamos ya un buen ratito platicando. Yo creo que este episodio lo vamos a partir en 2 porque nos queda mucho. Quisiera, antes de que hagamos un corte, que hablando la semana pasada, no sé si escuchaste el capítulo que grabamos con Fidel, que Fidel nos comentaba que pues ahorita es nuestro presente, pero ustedes nos están escuchando en el futuro, nuestro futuro, que para nosotros es nuestro pasado. Entonces, básicamente entre todo este movimiento de tiempos y de relatividad, lo que va a pasar es que a lo mejor para ustedes vamos a escuchar este capítulo y luego va a pasar 8 días y van a escuchar el siguiente capítulo, pero nosotros nos seguimos de corrido. Pero entonces, para concluir esta primera parte, quisiera que habláramos un poquito entonces de este cierre en el episodio 3. Estrenado en el 2005, yo recuerdo que tú y yo fuimos a ver la película cuando se iniciaba esta moda de los preestrenos, de estrenarse las películas en jueves a las 12 de la noche, 12 de la noche del viernes. Y pues yo recuerdo haber visto a gente muy prendida en ese momento. O sea, yo creo que el odio hacia las precuelas se desarrolló después. O sea, yo creo que en el momento no era tan grave ese odio. ¿O qué te parecía a ti? Yo creo que nosotros no lo vivimos. O sea, yo creo que nosotros no lo vivimos y no lo vivimos porque nosotros no somos la generación que vio las 3 películas en el cine. Nosotros somos una generación que le entró después, entonces para nosotros era nuevo. Para nosotros no era fácil odiar algo que estábamos recibiendo por primera vez. Entonces, no importa qué tan mala haya sido la primera película, pues era nuestra película de Star Wars, era nuestra trilogía, ¿no? O sea, la segunda trilogía de Star Wars es la trilogía para nosotros que nacimos en los 80s, ¿no? O a mediados de los 80s y que nos convertimos en, digamos, adolescentes adultos en los 2000s, ¿no? Claro, entonces, nosotros no vivimos ese odio, pero ese odio pues empezó desde entonces. Y también recordemos que el internet no es lo que es ahora. Entonces tampoco era como que tú pudieras leer blogs de fans hablando pestes de las películas. Bueno, es verdad, ¿no? Sí, tienes razón. Eso es verdad. A lo mejor no estábamos tan
tan empapados del odio que hoy se puede propagar muy fácilmente. Es correcto. Bueno, es correcto, o sea, pues si quieres entramos rápido al tema. La película empieza con esta batalla en el espacio, precisamente donde es una misión de rescate. Y donde en la batalla con Dooku, Obi-Wan queda inconsciente y no es testigo de cómo reacciona el odio de Anakin y mata al conde Dooku, que lo decapita de una manera, pues es una de las muertes épicas, ¿no? De estas películas. A mí creo que esa escena me gusta bastante. Sí, es bastante buena. Porque incluso ahí el conde Dooku se da cuenta de que es prescindible, ya que mismo Palpatine lo está animando a Anakin a asesinar a su antiguo discípulo. Sí, y es curioso, ¿no? Porque tampoco en ese momento Dooku dice nada, ¿no? O sea, simplemente se deja morir y se acabó. Sí. Digamos que pues puede ser que sea como un sacrificio en pro de algo más grande, que era lo que estaban buscando. Te habla un poquito más de la regla de dos, ¿no? O sea, siempre debe de haber dos. Sí, que estaban ¿no? casados Entonces, con ello. Dooku sabe que Palpatine está buscando un aprendiz y su siguiente aprendiz va a ser Anakin, y por lo tanto pues no pueden existir los dos, ¿no? Claro. Y bueno, después de esto se viene, digamos, otra parte de intriga política. Y se supone que se le va a poner fin a la guerra cazando a este último general de la rebelión de la Federación de Comercio, que es el general Grievous. ¿Qué onda con Grievous? Grievous es un mitad robot, mitad ser orgánico. En realidad, yo no he llegado... ya lo vemos en Rebels, lo hemos visto en Rebels y lo hemos visto en... No, en Rebels no, lo vimos en Clone Wars. Sin embargo, en Clone Wars tampoco nos presentan sus inicios. ¿Tú tienes conocimiento de algún origen de Grievous? Sí, no recuerdo ahorita exactamente cuál es la raza de Grievous, pero Grievous pelea en alguna guerra y de ahí queda prácticamente deshecho y lo convierten en este androide de batalla, ¿no? O sea, sí es mitad orgánico y sí es un androide, ¿no? Es de la raza Kalesh. Ok. No, información demasiado profunda para mí. Sí, pero bueno, datos curiosos. Y bueno, vienen a la casa de Grievous. Finalmente, cuando por fin lo van a atrapar, viene la tan conocida Orden 66. Sí. Y es cuando los clones que están genéticamente programados atacan a los Jedi y pues prácticamente acaban con la generación, te iba a decir con la raza Jedi, pero no son una raza, con la generación de Jedi que está en ese momento. E incluso a Anakin, en uno de los actos más viles que se le ha visto, va y mata a los niños estudiantes Jedi del templo. No se ve. Bueno, no se ve, pero sí. Sucede. pero sucede. Pero sucede, y sí es, sin embargo, uno de los genocidios más viles que pudo haber conocido. Bueno, no, también mató a los niños Tusken, pero los Tusken no cuentan. Pues ya desde ese entonces nos dejaban ver como un poco como esta personalidad, ¿no? Y creo que sí, ese es uno de los aciertos. O sea, me parece que si vas a poner a un villano, pues debe ser el villano, y el villano pues debe estar dispuesto a hacer este tipo de cosas y pues es matar incluso a niños, ¿no? Entonces, sí, digamos que me parece que ahí se vuelve el punto de no retorno para Anakin. Sí, en ese momento digamos que se entrega por completo a las promesas de Palpatine, ¿no? Exacto. Y entonces, pues va a... No recuérdame bien, ¿por qué va Anakin al planeta este de lava? Porque lo manda Palpatine. ¿Pero a qué lo manda? Lo manda Mustafar a que mate a Not Gunray, al ministro de la Federación de Comercio. Tiene razón, porque en ese planeta es donde tienen la fundación de acero para la realización de los droides. Para la realización
de los droides. Entonces lo manda allá para hacer esto. Tienes razón. Lo sigue Padme y Obi-Wan se esconde en la nave para tratar de, ¿qué será? De convencerlo de los actos, de hacer que pues que se arrepienta. No sé cuál era la intención de Obi-Wan en ese momento. No, ya en ese momento Obi-Wan ya vio la grabación. O sea, recordarás que Obi-Wan ya vio lo que sucedió en el templo. Entonces, en realidad Obi-Wan va a detenerlo. Tienes razón, ¿no? Es verdad. Y se lo dice a Padme y Padme va con él porque Padme no lo cree. Padme no ve la grabación. Claro, sí. Entonces, bueno, tratamos de hacerlo entrar en razón. Sí, porque claro. ella no cree lo que sucedió. Y cuando la ve ahí, lo que le pasa a Anakin es que, pues, digamos que un poco por los celos, ¿no? Empieza a pensar que Padme está con Obi-Wan, ¿no? Uh-huh. Y pues se vuelve loco, ¿no? Sí, es él el que la mata. Sí, literalmente se desquicia ahí Anakin. Y viene esta batalla que en su momento fue muy bien coreografiada. En recientes ocasiones la he visto e igual creo que tampoco, lo que hablábamos de los efectos especiales, como en X-Men, quizá no habían avanzado tanto, pero sí es una buena batalla. O sea, creo que Obi-Wan nos ha entregado de las mejores batallas en toda la saga de Star Wars. Sí, o sea, bueno, Star Wars digamos que tiene dos particularidades, ¿no? La primera serie de Star Wars, o la primera trilogía de Star Wars, se basa en efectos prácticos, ¿no? Maquetas. Correcto. Marionetas y cosas así. Y en la segunda saga de Star Wars todo es completamente digital. Cierto. ¿No? Entonces, pues pasa un poco esto, ¿no? Y pues bueno, al paso de los años, pues ¿qué sucede? Que pues los efectos digitales han evolucionado muchísimo y pues no podemos como verlo de la misma manera en la que vemos los efectos digitales del día de hoy. Sin embargo, me parece que está muy, muy bien lograda. Sí, no, está bien coreografiada. Digo, ya tú la ves ahorita y se ve, por ejemplo, se nota mucho el green screen, sobre todo en esta parte de la pelea en la lava, donde están en el río de lava, y que después ya pasa lo de tengo el terreno alto. Sí. Que es donde finalmente, digamos que se puede decir que ahí acaba la batalla. Y ahí se alcanza a notar mucho el green screen. Pero lo que es coreografía y eso, yo recuerdo que sí está bien hecho, como mencionas. Ahora, a mí me gusta. A mí la tercera película me gusta mucho. Digo, aunque no es muy buena, tiene ahí te estamos perdiendo un poquito. cosas muy, muy interesantes. La tragedia de Darth. Bueno, te decía que a mí la tercera película me gusta mucho. Ajá. La parte de la ópera donde hablan de la tragedia de Darth Plagueis, la parte de Mustafar, la pelea, tiene cosas que me agradan bastante. La secuencia de la Orden 66 Ajá. es bastante entrañable. De hecho, ahí yo tengo una duda. La Orden 66. En la película se nos plantea que prácticamente acaban con todos los Jedi, salvo Obi-Wan y Yoda. Y para mí esa fue la verdad absoluta durante muchos años, hasta que un día tú me dijiste, no, sí, sobrevivieron un montón. Ajá. Pues, ¿dónde estaban esos Jedi durante esa Orden 66? ¿O qué pasó con ellos? ¿No se les persiguió? ¿O qué sucedió con ellos? No, bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la ejecución de la Orden 66, y la ejecución de la Orden 66, o lo que conocemos como la Orden 66, es el momento en donde el canciller da tal cual la orden, ¿no? Uh-huh. Después viene una época que se llama la Purga Jedi. En la Purga Jedi es cuando en realidad le empiezan a dar caza a todos los Jedi que quedaron vivos. Y que estaban regados en la galaxia. Y que estaban regados en la galaxia. Ahora, de los que sabemos que sobrevivieron, por ejemplo, con el nuevo Khan, pues es Kanan Jarrus, ¿no? Claro, es verdad. Que para ese momento no se llamaba Kanan Jarrus, se llamaba Caleb Dume, y que lo conocemos en la serie de Rebels, ¿no? Hay varios más que sobreviven. ¿Él sale en algún momento, aunque sea de fondo, en los episodios, en el 1, 2 y 3, o nunca sale? No, nunca sale. Es un personaje que se crea para la serie de Rebels y que después se le da un trasfondo. Ajá. Pero nunca sale.
O sea, no es alguien que fuera relevante antes para la historia. No, de hecho él es un Padawan. O sea, cuando empieza la serie de Rebels te lo dicen, ¿no? Que él es un Jedi que no concluyó su entrenamiento. Ah, ok, nunca se convirtió en maestro entonces. No, de hecho uno de los problemas que él tiene, como por lo cual no quiere entrenar a Ezra, es precisamente porque pues él no se siente capaz de, porque él abandonó las creencias de los Jedi en algún momento, precisamente porque no concluyó su entrenamiento, ¿no? De hecho, el nombre de Kanan Jarrus no es Kanan Jarrus, es Caleb Dume. Sí, y bueno, y en realidad ya durante la serie de Rebels lo vemos crecer como personaje también, y lo vemos ir desarrollando sus habilidades. Sí. Buen personaje, me gusta. Pues es como el arquetipo del mentor, ¿no? Sí, pero digo, creo que lo logra bastante bien. Sí. Al final pues, es un personaje con el que te encariñas. Sí, sobre todo si tomas en cuenta que está Ezra, que también es un pues, niño medio berrinchudón y difícil de llevar. O sea, sí, creo, lo logran bien. De hecho, o sea, a lo mejor se podría empatar un poquito con esa relación Obi-Wan-Anakin entre Kanan y Ezra. Sí, de alguna manera sí, aunque Ezra, pues, digamos que coquetea con el lado oscuro, pero aparentemente no se pasa. Y dejan las cosas muy abiertas con Ezra, ¿no? O sea, es una de las cosas que a mí me gustaría ver. ¿Qué pasó con Ezra? Sí. O sea, al final de Rebels, digo, no sé si podemos hablar de spoilers, pero al final de Rebels dejan las cosas muy, muy abiertas. Sí, fíjate que yo no he visto la 4ª temporada, me quedé en la 3. Creo que ya la subieron a Netflix, ¿no? Me parece. Yo vi el final, no vi la 4ª temporada, vi el final. Solo viste el último capítulo. Vi los últimos como 3. Se me olvida que a ti te gusta auto-spoilearte cosas. No, lo que pasa es que la verdad es que llega un punto en el que Rebels es medio insufrible, entonces la dejé y regresé nada más a ver el último capítulo. Muy bien. Oye, pues vamos a cerrar entonces esta primera parte con el gran final del episodio 3. Obi-Wan derrota a Anakin con esta clásica frase que se ha hecho también icónica y ahora de memes con lo del high ground. Le corta tres de sus 4 extremidades y luego sube la marea de lava y se quema. También es un poco increíble que no haya muerto después de tanto eso. O sea, digo, después de tanto sufrimiento, le cortaron las 3 extremidades y encima se quema con lava, pero no se muere. Bueno, el que le hayan cortado las 3 extremidades no me parece tan extraño porque al final de cuentas es un sable de luz, ¿no? Ok, y eso es... Cualquier herida con un sable de luz se cauteriza, o sea, no deberíamos de ver sangre cuando cortan con un sable de luz. Ok. Cosa que sí sucede en el episodio 4, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Ok. Pero no hay sangre porque cauteriza la herida, entonces, y no le está cortando no le está cortando un órgano vital, son las piernas y la mano. El brazo, ¿no?, derecho, si no me equivoco. Ajá. ¿No? Ok. Y ahora, la quemada es otra cosa y pues la explicación es porque pues también es ultra poderoso, ¿no? En el uso de la fuerza y los mismos Jedi pues tienen este autocontrol y uno de los poderes de lo que hablábamos hace rato pues también es de alguna manera la sanación de acuerdo a poder utilizar, digamos, esta fuerza. ¿Crees que podría ser como este mismo argumento de Darth Maul no muere porque tiene mucho odio en su ser? Lo mismo con Anakin. Para ese punto tiene tanto odio en contra de Obi-Wan que no puede morirse, necesita su venganza. Supongo que sí, aunque me parece que es mucho menos logrado. O sea, lo de que hayan regresado tantas veces a Maul me parece que responde más a una necesidad que a un verdadero argumento del por qué no murió. Ya. Pues sí, claro. Y bueno, finalmente vemos a Obi-Wan subir a la nave. Se lleva en brazos a Padme. Padme da luz a los gemelos y muere porque simplemente ya no quería vivir. O es lo que nos explica el droide médico que está atendiéndola. Sí, aunque en realidad lo que se sabe es que de Sidious tiene mucho que ver en la muerte, ¿no? De ella. O sea, recordemos que Sidious, para este punto, lo que se supone es que puede controlar los midichlorianos y es Sidious quien de alguna manera la asesina, ¿no? Y la asesina para concretar el paso de Lord Vader al lado oscuro. Claro. Y entonces, yo tengo aquí una pregunta.
Darth Vader ni Darth Sidious saben que Padme dio a luz. En teoría no. En teoría no lo saben. Bueno, en realidad en el episodio 4 no lo saben. Se entera después cuando Darth Vader detecta esa conexión que tiene con Luke. Darth Vader se entera mucho después. ¿Y Sidious se entera antes o es algo que no tiene como explicación ni se ha ahondado en ese tema? Según yo sí, la verdad es que no lo tengo tan presente. Según yo sí, en algún punto lo que quiere es como mantener, ahora reemplazar a Vader con Luke, Uh-huh. ¿no? Esa es como un poco su tirada. Según yo sí se entera un poco antes que Vader. Ya. Pero no lo sabe. Bueno, entra en escena Palpatine, ya con su forma de Darth Sidious, incluso ya deforme y con su capucha, esta característica. Lo llevan a esta como cámara de recuperación y es cuando le ensamblan sus nuevas partes biónicas. Y le ponen el casco y escuchamos por primera vez la respiración tan clásica del personaje y la voz a través de esta máscara. Yo recuerdo cuando lo fuimos a ver al cine que toda la gente contuvo el aliento cuando le estaban colocando la máscara a Darth Vader. No sé si tú lo recuerdas. Para mí es un momento bien especial. O sea, sí me gustó mucho esa escena. Es de mis favoritas. Es que, o sea, Darth Vader es el villano por excelencia. O sea, Darth Vader es reconocible por todo el mundo. Todo el mundo sabe quién es Darth Vader, aunque no haya visto la película. Y ese es un fenómeno bien curioso y por eso sucedió eso, ¿no? O sea, porque todo el mundo sabía en ese momento que él se iba a convertir en Darth Vader, ¿no? Entonces, en el momento en el que lo vemos, que le ponen la máscara y de repente escuchamos el Lord Vader, ¿no? Claro. Y lo escuchamos respirar, o sea, es el clímax total de Star Wars, ¿no? Sí, O sea, absolutamente. todo, o sea, Darth Vader es Star Wars. Sí, hasta se te pone la piel chinita. Sí, Star Wars no sería lo que es si no tuviéramos a Vader, porque al final de cuentas Vader es a este ser que te lo presentan ultra poderoso, aunque en realidad nunca lo vemos como tan poderoso en las películas, pero te presentan como que es la encarnación del mal. O sea, de hecho, en muchos momentos de las películas sientes que Vader es mucho más una amenaza que Lord Sidious, ¿no? Sí, claro. En realidad él es el villano principal de toda la saga, de esta primera trilogía. Sí. Y pues bien, de verdad que, como dices, es un personaje icónico, todo el mundo lo conoce, sabe quién es. Puede que no sepa cuál es su origen, su pasado o cuál fue su fin, pero ubican al personaje de haberlo visto seguramente en figuras, en anuncios, lo han utilizado para muchas cosas. Sí, en tantos lugares donde lo han, ¿cómo se llama? Sí, o sea, ha salido en todas las series, todas las películas, todo lo habido por haber, hay referencias de eso en todos lados, ¿no? No hay quien no sepa a qué se refiere con Luke, soy tu padre. Sí, totalmente un ícono de la cultura pop. Sí, por completo. Sí, y vaya, cierra esta trilogía y nos quedamos con eso. Aquí empieza las originales después de esta escena. Sí. Ya no vemos en realidad qué pasó con el Luke entre que nace y que cumple. ¿Cuántos años tiene cuando lo encuentra Obi-Wan? 17, me parece. Lo tiene 17, o sea, durante 17 años no sabemos qué pasó en la historia hasta el cómic que salió el año pasado de Darth Vader. Bueno, no, en el universo expandido se ha hablado mucho de todo el tiempo que estuvo en Tatooine y que Obi-Wan lo estuvo cuidando. O sea, se habla mucho de eso. Ya nada más para cerrar esta primera parte, una última pregunta. ¿A ti te gustaría ver una película de Obi-Wan que cuente esos 17 años? De Obi-Wan en el desierto untándose bloqueador. No me parece que sea trascendente y mucho menos con lo que hicieron en Rebels con Darth Maul. Sí, no, yo tampoco creo que vaya a tener algo interesante que contar, a menos que no hubiera permanecido en el planeta durante todos esos años. Sin embargo, se nos da a entender que sí se mantuvo en ese retiro, ¿no? Él tenía que estar cuidando a Luke. Entonces tiene que estar ahí, no puede como irse y regresar, ¿no? O sea, entonces... Sí, no creo que haya pasado nada. Yo no le veo
ya interés, ¿sabes? O sea, creo que hemos visto demasiado de Obi-Wan. Uh-huh. O sea, creo que hay cosas mucho más interesantes de Star Wars como para seguirnos casando con Obi-Wan. Bueno, es verdad, porque Obi-Wan lo hemos visto tanto en las películas como en la serie de Clone Wars, donde lo desarrollan muy bien y, como dices, incluso muestran como a este personaje que es su interés amoroso. Sí, a mí me parecería, por ejemplo, mucho más interesante ver algo de la historia de Obi-Wan antes de que sea un maestro Jedi, ¿no? Un poco de cuando estaba bajo los cuidados de Qui-Gon Jinn, ¿no? Eso, sí. Cuando se enamora de la duquesa Satine, ¿no? O sea, toda esta parte me parece mucho más interesante. Sin embargo, no creo que en este punto necesitemos ver mucho más de Obi-Wan. Buenísimo, pues sí. Pues ya ves que estaba puesto por ahí un spin-off que al final se canceló. Veamos qué nos entrega Disney, y creo que es algo de lo que tenemos que platicar en el próximo episodio de 4 DeLoreans. Por el momento aquí lo vamos a dejar, cortamos aquí, pero escúchenos dentro de 8 días. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde. Gracias, y pues nada, nosotros nos seguimos platicando. A todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por los comentarios. Nos fue muy bien de audiencia en el episodio pasado, qué bueno que les gustó, recibimos muy buenas críticas, también algunos consejos. Fidel se lleva los aplausos porque también se dedicó a lo que sabe, que es a volver al futuro, como aquí Miguel le sabe re bien esto de Star Wars. Entonces, pues escúchenos, escuchen 4 DeLoreans. Ya saben, 4 DeLoreans, 4 con número, DeLoreans, así como se escucha en YouTube. Lo mismo en Twitter, está en SoundCloud. Y estamos viendo la forma de que lo podamos subir a iTunes Podcast, para que también sea más fácil escucharnos ahí. Y para que vean que nosotros hacemos caso a todos los comentarios que nos hacen llegar. Y pues estamos en contacto. Miguel, cuídate mucho. Compañero, muchas gracias. Gracias a toda ti. La audiencia, que la fuerza los acompañe. Así es, que la fuerza los acompañe. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.